Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Bienvenido a esta sesión, bienvenido a este espacio. Es un espacio de aprendizaje y pues vamos a darle con todo, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy quiero explicarte algo que comúnmente conozco como estructura de mercado. Vamos a hablar acerca de una estructura básica de mercado para que tú puedas entender cómo funciona básicamente todo este contexto, ¿de acuerdo? Yo soy partícipe de algo muy importante. Yo considero que todo tipo de mercado siempre tiene un mismo lenguaje, ya sea que hablemos del mercado ejemplo, del mercado de criptomonedas, del mercado de opciones binarias, del mercado de Forex, índices sintéticos, índices bursátiles, futuros, commodities, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría tiene lo que es un mismo lenguaje, lo único que se diferencia es en el tema de operativa. Bueno, de cierto criterio, todos ellos están formados por velas japonesas, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, tienen un mismo lenguaje, pero al final una diferente tipo de operativa, ¿de acuerdo? Mira, te voy a explicar de la manera más simple y sencilla, la cual tú puedes lo que es entender cómo funciona la estructura y de cierta forma cómo es que se ve. Primeramente, tú tienes que entender, y mira, las personas que me conocen pues saben que no soy mucho de teoría y me voy directamente al grano para que ustedes puedan lo que es entender. Y mira, te comparto lo siguiente. Yo en lo personal considero que todo tipo de mercado siempre se va a basar en base a tres estructuras principales, tres tipos de estructuras o tres tipos de tendencias. Llámalo como a ti más te guste, ¿de acuerdo? Entre ellas, pues las que comúnmente se conoce como alcista, bajista y consolidación. Ahora, tienes que entender algo muy importante dentro de este espacio. Obviamente, pues, bueno, se lo representa incluso como las letras del abecedario, ¿no? ABC, alcista, bajista y consolidación. Lo interesante detrás de todo este contexto es que yo cuando, por ejemplo, interpreto este tipo de estructuras, debo entender lo siguiente. Tú tienes que saber que, por ejemplo, una estructura alcista es una estructura que siempre viene moviéndose al alza, ¿de acuerdo? Está constituido por dos movimientos principales que se conocen como impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, característica principal para que pueda ser considerado impulso y para que a la vez pues, pueda ser considerado retroceso. Siempre el impulso va a ser más largo con respecto al retroceso, ¿de acuerdo? Llamémoslo impulso uno, retroceso uno. Este vendría siendo nuestro impulso número 2 y nuestro retroceso número 2. Y a continuación, pues obviamente generándose un nuevo impulso número 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo en lo personal considero el mercado siempre se va a mover por medio de estos movimientos, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahora, yo en lo personal considero, no soy dueño de la verdad absoluta, pero más sin embargo es un criterio que a mí me funciona y si a ti te funciona y lo pones en prueba, pues perfecto, a buena hora, pero gracias a esto igualmente he tenido lo que son resultados y pues no me quejo dentro de ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, mira, yo en lo personal considero que la suma de un impulso más un retroceso, pues nos da igual a lo que se conoce como fractalidad. Y el mercado siempre se va a basar en contextos de fractalidad, desde temporalidades altas, un mes, semanas, días, etcétera, etcétera, siempre se va a mover por fractalidad. Es lo mismo que vemos en un contexto de fractalidad en un día, la misma estructura posiblemente podríamos ver en la formación en cuestiones de temporalidades de un minuto. Por ejemplo, si nosotros bajamos a temporalidades de un día, tú vas a encontrarte que siempre todo tipo de estructura va a estar formada por impulsos y retrocesos, ¿de acuerdo? Si nosotros bajamos la temporalidad desde un minuto, te vas a encontrar de cierta forma el mismo escenario, ¿de acuerdo? Pero obviamente pues en diferentes tipos de movimientos. Tú sabes que básicamente la temporalidad de un día, ejemplo, va a tardar días en formarse, ¿no es cierto? La estructura, mientras que un minuto va a ir rápidamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos considerar. Ahora, si yo, por ejemplo, entiendo que una estructura alcista se mueve de esta forma y al saber que un impulso y un retroceso dan como suma una fractalidad, y esto es algo completamente interesante. Cuando nosotros hablamos de movimientos alcistas, tú siempre tienes que considerar lo siguiente. En los movimientos alcistas nosotros solamente vamos a hablar de compras. He conocido mucha gente que habla acerca de que la tendencia es nuestra amiga, solamente ve a favor de la tendencia y cosas por el estilo, ¿no es cierto? La realidad es que tú tienes que entender que si nosotros hablamos de movimientos alcistas, vamos a buscar zonas de compra, es decir, solamente vamos a buscar zonas de compra o comúnmente conocidas como zonas de demanda, ¿de acuerdo? Zonas de demanda. Y por lo general, cuando nosotros hablamos de un criterio o de un contexto, por así decirlo, institucional, debemos entender que siempre que existe lo que es un rompimiento de estructura,
algo que se conoce como BOS, Break of Structure, etcétera, etcétera, siempre que exista un rompimiento de estructura, un rompimiento de un fractal, siempre va a haber algo que origine ese rompimiento. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a haber algo que origine ese rompimiento. Ese rompimiento, por lo general, siempre se encuentran en donde está el origen, ¿de acuerdo? O sea, donde se origina. Y por lo general, en estas zonas o en estos criterios y contextos de la parte inferior, es donde nosotros vamos a encontrar nuestros correctos puntos de demanda y nuestras zonas adecuadas para tomar buenos puntos de decisiones en compras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Obviamente, en próximos Zooms, en próximas capacitaciones, daremos a conocer cuáles son las características necesarias que tú necesitas identificar en los puntos de origen, ¿de acuerdo? ¿Dónde está, por ejemplo, contextos como order blocks, bloque de órdenes, etcétera, etcétera, puntos de invalidez, puntos de ineficiencia, y vamos a ir profundizando poco a poco a detalle, ¿de acuerdo? Mira, en este caso de acá, lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre que tú veas que exista un rompimiento de estructura comúnmente conocido como break of structure o BOS, break of structure en inglés, ¿no? BOS y cosas por el estilo, siempre va a haber algo que lo origina y donde se encuentre ese algo que lo origina va a ser nuestra zona de demanda, es decir, donde nosotros vamos a buscar tranquilamente posibles escenarios para nosotros poder comprar. Ya se dice por ahí que la virtud más grande que un trader debe tener es la paciencia, ¿de acuerdo? Así que son escenarios en donde tú tienes que ser muy paciente, ¿de acuerdo? Eso en un contexto alcista. Ahora, nosotros entendemos claramente que el mercado no se mueve así, ¿no es cierto? Fuera bonito si el mercado se moviera así, súper chévere, como una escalerita que sube y baja, etcétera, etcétera, pero la realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a la vida real, nos encontramos con gráficos de este tipo, ¿no es cierto? Que sube, que hace este jueguito, luego sube un poco más, luego baja, luego sube, luego baja y luego empieza a subir o cosas por el estilo, lo cual es lo más normal. Tú tienes que entender que al desarrollar esta habilidad es obviamente pues el proceso en donde tienes que afinar el ojo y saber, primeramente, ojo con estos dos tips, dónde estás parado, es decir, dónde tú estás posicionado, dónde tú estás analizando, y segundo, la temporalidad en la cual tú estás analizando tu determinada estructura. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo iremos profundizando igualmente más en continuación en diferentes tipos de Zooms. Entonces, si tú tienes en claro dónde estás parado, en qué temporalidad estás operando, se te va a hacer mucho más fácil tomar decisiones de comercio. Atención con lo que voy a decir, no quiero crear controversia ni cosas por el estilo, pero si tú eres de las personas que habla acerca de operar estructuras de mercados en base a doble techos, doble pisos, hombro, cabeza, hombro, banderas, etcétera, etcétera, y todo lo que más se conoce en el mundo del análisis chartista, te comento que eso nosotros no es aplicable. Para nosotros eso no es aplicable y no es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces donde reaccionan estos tipos de estructuras son en mercados en liquidez y donde hay liquidez el mercado va a irte a topar. Es por eso que constantemente te sacan los stop loss. ¿Estamos de acuerdo? Ya profundizaremos a detalle. Entonces, quiero mostrarte el escenario bajista. Del escenario bajista vamos a sacar la misma conclusión. En un escenario bajista, nosotros vamos a buscar solamente lo que se conocen como ventas. En este caso en especial, vamos a buscar zonas conocidas como ofertas. ¿Estamos de acuerdo? Ofertas. Y si nosotros, por ejemplo, dibujamos un gráfico de estructura bajista, por ejemplo, va a ser de esta forma. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y obviamente, pues siempre que existe este tipo de movimiento, recuerda algo muy importante. Una estructura alcista o bajista siempre va a estar constituida por un movimiento considerado como impulso y retroceso. Llamémoslo impulso 1, retroceso 1. Impulso 1, retroceso 1. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, pues el impulso número 3 vendría siendo. Este sería el 2 y el 2 también. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando exista un rompimiento de estructura, un rompimiento de fractal, esto se le conoce como BOS, ¿de acuerdo? Break of Structure, BOS, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cada vez que exista un rompimiento de estructura, nosotros siempre vamos a tener algo que lo origina. Y ese algo que lo origina, por lo general, valga la redundancia, pues lo vamos a encontrar en el origen. Y obviamente, pues aquí nosotros vamos a tener las situaciones o los eventos característicos que nos van a permitir tomar decisiones tanto de compra o de venta. En este caso en especial, buscar zonas de ofertas, es decir, ventas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo va a suceder acá. Mira, un rompimiento de estructura, BOS, y obviamente pues nosotros vamos a buscar lo que viene siendo nuestras zonas de origen, donde posiblemente podríamos esperar un retroceso en donde tranquilamente el mercado pueda lo que es reaccionar.
Ahora, hay algo completamente interesante detrás de todo este criterio y detrás de todo este contexto. Cuando nosotros operamos dentro de estos mercados, por eso digo, hay algunos detalles que tenemos que profundizar. De cierta forma se mueven algunas características como procesos de inducción, inducement, y conocido en base a esas terminologías igual, en donde parece que ya va a reaccionar y nuevamente vuelve a caer. Cuando te das cuenta, nuevamente vuelve a subir y reacciona realmente en el bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Muchas de las veces nosotros cuando operamos estos tipos de mercados, no sé si tú has escuchado hablar de la teoría de velas, en donde te dice que cada vez que exista una vela, una engulfing, una vela de indecisión, llámalo como quieras llamarlo, hombre invertido, hombre colgado, estrella de la mancera, etcétera, etcétera. Y después de esto se dice que asoma una vela envolvente, pues ten mucho cuidado, porque muchas de las veces estos patrones no son patrones que realmente te den una información clara, ¿de acuerdo? Es lo que yo he visto, te hablo en base a mi experiencia, pero si tú operas en base a eso y te está funcionando, sigue operando, ¿de acuerdo? Pero en lo personal a mí me ha pasado que cuando opero estos mercados, PAC nos saca tranquilamente con stop loss, luego se regresa. Es por estos productos, ¿de acuerdo? Que tarde o temprano tiene que reaccionar en un bloque de órdenes, ¿sí? Ahora, para nosotros hablar de nuestra buena amiga la consolidación, muchas de las veces yo a la consolidación le llamo como acumulación, ¿de acuerdo? Tú tienes que entender que con un proceso de acumulación, muchas de las veces el precio no sabe hacia dónde va, no sabe si va hacia la alza o no se sabe si va hacia la baja y tranquilamente se va moviendo en un determinado rango. Por el momento, nosotros este tipo de estructura no la vamos a interpretar, le vamos a dejar hasta ahí, quietita. ¿Estamos de acuerdo? Espero que esta breve inducción te haya servido y pues con todo el gusto del mundo estoy a tu servicio y pues a sacarle el máximo provecho posible. Cuídate mucho. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio.